Listo. Hola chicos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de razonamiento matemático, tercer año de secundaria. Antes de dar pase a nuestra compañera y conocida Luanita, ¿ya? Vamos a ver un poquito de teoría. Ya me está escribiendo, ya, profe, yo quiero, dice. A ver, vamos, mira. Vimos ya el tema de la semana pasada, operadores, ya de la segunda parte, ley de lo que es composición. A ver, ¿recuerdas? Primer componente, segundo componente, operador. Primer componente, operador, segundo componente. Perfecto. El primer componente, cuando nosotros veamos tabla, escúchenme, cuando nosotros veamos tabla, ¿ya? El primer componente es de la manera vertical, ¿ya? El primer componente es vertical. Y el segundo componente es horizontal. De nuevo, primer componente vertical, segundo componente horizontal. Muy bien. Ahora, Juancho, propiedades de la composición interna. Escúchame, propiedades de ello. Mira, escúchame. A ver, primero, vamos a ver si esta tabla es conmutativa. ¿Qué es conmutativa? ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto y el orden de los sumandos no altera la suma. Correcto. Entonces, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Trazamos imaginariamente la diagonal. Entonces, si al colocar la diagonal vemos como un cierto espejo, ¿no? Quiere decir que es conmutativa. Pero me doy cuenta de algo, Juancho. A y C no son iguales. Ah, estos no son iguales. No, no son iguales. Pero también hay otra forma. Por acá, esta diagonal. Ah, Juanchito, pero si yo veo esta diagonal, mira, BB, CC, DD, AA, BB. Así como me dicen las nenas. Mira de nuevo, ¿ah? BB, CC, DD, AA, BB. Y DD. Ah, Juancho, sí se cumple. Esa es como se puede decir, la propiedad del espejo. ¿Estamos? Así es, Luanita, claro. Sobre todo las que tienen plata, las que tienen plata. Muy bien. Entonces, Luanita ya me conoce ya. Me conoce, Luanita ya. Entonces, esta tabla, chicos, quiere decir que es conmutativa. De nuevo, ¿cómo voy a saber o cómo voy a conocer si una tabla cumple la propiedad conmutativa? La diagonal. Y se genera una especie de espejo. Primera propiedad. Segunda propiedad. ¿Cómo puedo calcular el elemento neutro en esta tabla? ¿Cómo puedo calcular el elemento neutro en esta tabla? Presta atención. Mira, el elemento neutro lo vas a hacer de esta manera. Ubica la vertical, así como está, en ese orden. A, B, C, D. La vertical. A, B, C, D. Ah, está acá. A, B, C, D. Muy bien. Ahora la horizontal. A, B, C, D. También está acá. Ah, mira, Juancho. Entonces, Juanchito, yo te voy a preguntar lo siguiente. Tanto la horizontal como la vertical, ¿en dónde se intersecta? Ah, se intersecta en el A. Entonces, Juanchito, esta A, ¿qué cosa viene a ser? El elemento neutro. ¿Me están entendiendo? Sí, mira, estamos haciendo las propiedades, ¿ah? ¿Ya? Entonces, Juanchito, vamos a calcular el elemento neutro en tabla. El elemento neutro en tabla, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí, elemento neutro. Elemento neutro. Entonces, el elemento neutro para esta tabla, ¿cuál es el símbolo del elemento neutro? La E. ¿Ya? El símbolo del elemento neutro es la E. Entonces, ¿quién es el elemento neutro en esta tabla, Juancho? La A. Listo. Ahora, una vez que hemos encontrado el elemento neutro, vamos a calcular el elemento inverso. ¿Cómo calculamos el elemento inverso en tabla, Juancho? ¿Cómo calculamos el elemento inverso en tabla? A ver. Elemento inverso. Ya, mira. El elemento inverso lo vas a hacer de esta manera. Presta atención. ¿Sí? ¿Cómo se representa el elemento inverso? De A.
A a la menos 1. De B, B a la menos 1. De C, C a la menos 1. Y de D, D a la menos 1. ¿Ya? Ahora, el elemento inverso de A, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Encuentra el neutro y sube. Encuentra el neutro y sube. Encuentra el neutro y sube. En este caso es A. ¿Quién será el elemento neutro de B? Busca el neutro y sube. Busca el neutro y sube. Entonces, el elemento inverso de B es D. Ahora, ¿quién será el elemento inverso de C? Busca el neutro y sube. Busca el neutro y sube. Busca el neutro y sube. C. Juanchito, ¿y quién será el elemento inverso de D? El elemento inverso de D es B. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, una consulta, Juancho. Dime, hay otra propiedad, la propiedad de clausura. ¿Cómo es la propiedad de clausura, Juanchito? Ya mira. ¿En qué consiste? ¿Alguien recuerda la propiedad de clausura? ¿Alguien recuerda la propiedad de clausura? Mira. Me olvidé colocarlo en la pregunta número 1, pero me dice que es el elemento, el conjunto A, es un conjunto A. Los elementos es A, B, C, D. Escúchame. El conjunto, ¿qué elementos tiene? A, B, C y D. Yo pregunto, los elementos del cuerpo, ¿todos ellos pertenecen al conjunto? Sí, Juancho. De nuevo, ¿ah? ¿Todos los elementos del cuerpo pertenecen al conjunto? Sí. Entonces, quiere decir que esta tabla cumple la propiedad de clausura o cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Juancho, ¿cuándo sería abierta? Sería abierta de esta manera. En vez de C, M. Cuando un valor, uno de los valores del cuerpo, no se encuentre dentro del conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya prácticamente ya están las propiedades de la tabla, lo más importante, lógicamente. Ahora sí, Luanita, te escuchamos. Pregunta número 1, hija. Vamos. Ya, una pregunta. Es que en ese tablero hay 3 preguntas y yo las hice las 3. ¿Puedo hacer las 3? No, la 1 nomás, la primera nomás. Vamos. Ya. Dice que A por B, entre paréntesis, por C y un otro paréntesis, si digo, por D, nos dice que lo hallemos. A por B en el tablero es B. Y No, B por C. A ver, Luanita, no es por, es operador asterisco. Parece por, ¿no? Yo le digo por. Ah, ya, bueno, ya. Tú le dices por, pues ya. Ni modo, el que tiene plata, habla como sea, ¿no? Ay, A operador B, ¿cuánto es? B. A, B, muy bien. ¿Y B operador C, cuánto es? B operador C es D. ¿Cuánto? D. D, a ver, B operador, correcto, D. ¿Y cuánto es? Y sale C. ¿Y D operador D, cuánto es? C. C. Listo. ¿Ya ves? Eso es todo. Profesor, ¿yo puedo hacer la 2 y la 3 o la 2? A ver, Jordano, hasta el 2. ¿Cómo sería? Vamos. La número 2. Vamos, Jordano, te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, hijito. Vamos. Primero hice lo de los paréntesis, el B asterisco C, y esto sale D. Luego hice A asterisco D sobre C y saldría D sobre C. Y esa es la respuesta, D sobre C. Ya está. Muy bien, Jordano. ¿Ya ves? Qué fácil. Profe, ¿podría ser la tercera? Profesor, Ya. ¿puedo hacer la Quiero 3? hacer la 4. A ver. Tranquilos. Es la 5, profe. Muy bien, ¿eh? ¿Ya ves?
Qué Oh, fácil. profe, está fácil, como la U. Oye, Como ganarle la U, profe. ¿quién ha sido, para sacarla de clase, por favor? ¿Quién ha sido? El Jamín. Profe, ¿puedo hacer la 3, profe? A Pregunta. ver, un ratito. A ver. Muy bien, Giordano nos dijo correctamente B operador C. B operador C es D. Entonces sería A operador D, ¿no? B operador C es D. Y el otro sobre C. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es A operador D? A operador D. Sumamente fácil, sumamente sencillo. A operador D. A operador D es D. Y eso quedaría. D sobre C. Muy bien. Jovencitos lindos, tómenle un pantallazo, por favor. Tómenle un pantallazo. Muy bien. Si es que se puede, tómenle un pantallazo, por favor. A ver, vamos al siguiente cuadro, ¿ya? A ver, ¿quién? A ver, profesor, ¿puedo hacer las 6? A ver, un ratito por ahí. Ajá, Leonardo ya está dando la respuesta. Vamos a ponerle a Leonardo también. Ya, Leonardo, porque quiere hacer la 2, ya está. Luanita también ya participó. Vamos al siguiente cuadro, ¿te parece? El siguiente, a ver, ¿Puedo hacer las 6? te dice 1, 2, 3, 4, la operación. A ver, vamos. ¿Ya? Quiero la 4. El siguiente. Quiero las 6, profe. Ya, a ver, un ratito. ¿Ya ves? El tema está sencillo, el tema está fácil. Así es que vamos a hacer un cuadrito más y luego vamos a lo que es inversa y elemento neutro, pero en forma general. ¿Ya, chicos? Para abarcar todos los temas. A ver. Ya sabes, la tarea se activa a las 2 de la tarde. ¿Ya? La tarea se activa a las 2 de la tarde. Así que, por favor, a cumplir con la tarea que está sumamente sencillo. Acá tenemos el arroba 1, 2, 3, 4. Y por acá también tenemos el 1, 2, 3 y 4. Correcto. Muy bien. Acá tenemos el cuerpo. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 1, 3. 3, 1, 4, 2. Y por último, 4, 2, 2. A ver. Primero, vamos a calcular el elemento neutro. Ya lo hemos practicado. A ver, en esta tabla, ¿quién sería el elemento neutro? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién sería el elemento neutro en esta tabla? ¿Perdón? 1, profesor. El 1. Claro, el 1. Juancho, ¿por qué? 1, 2, 3, 4 lo encontré de manera vertical. 1, 2, 3, 4 lo encontré de manera horizontal. Entonces, Juanchito, acá tenemos el 1, el 1, el 1 y el 1. Muy bien. Chicos, a ver, me parece que acá hay una confusión. En vez de 2, hay que ponerle 3. ¿Ya? Ahí hay una confusión. ¿Ya? En vez de 2, porque hay 2 que se repiten, ¿no? El 3. Ya está. Muy bien. Ya, ¿alguien me puede decir cuánto es el inverso de 2? ¿Alguien me puede decir cuánto es el inverso de 2, por favor? Vamos practicando. 3, correcto. Vamos practicando, ¿ya? Más que la respuesta, vamos practicando. ¿Ya? Entonces, Ponchito, el inverso de 2, claro, como tu compañero muy bien lo dijo, el inverso de 2 es 3. Correcto. Ponchito, el inverso de 3. ¿Cuánto es el inverso de 3? Cuénteme. 2. ¿Cuánto es el inverso de 3? 2. Ah, el inverso de 3, Juancho, es 2. Correcto, muy bien. ¿Cuánto es el inverso de 1? ¿Cuánto es el inverso de 1? Ah, Juanchito, mira, el inverso de 1 es 1. El inverso de 1 es 1. Y el inverso de 4, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí.
El inverso de 4 simplemente sería 4. 4. Correcto. Eso es como cultura general, ¿no? Para calcular el elemento neutro y el elemento inverso. Muy bien, entonces el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice lo siguiente. A ver, dice 1, operador 2, operador 3 es igual a 4, operador X. A ver. Muy bien, Leonardo. Yo, A ver, yo sé que Luanita está con ganas de destrozarlo. Muy bien. Ahí está. Vamos a darle oportunidad porque Luanita ya tienes nota, ¿sí? Vamos a darle otra. ¿Sí? ¿Te parece, Luanita? ¿Con tu venia? Muy bien, hijita linda. Perfecto. Alexander, ¿cómo resolvemos la pregunta 4? La 4 me salió 4. A ver, ¿cómo lo hiciste, hijo? Primero hice 1, operador 2, que salía 2. Claro. 2, 1 operador 2 es 2. ajá, Ujú. después opera con el 3, eso sería 1. Claro. 2 operador 3 vale 1. Muy Ajá. bien, hijito, muy Y bien. después 4 con X tendría que salir 1. Y Ajá. lo único que 4 da X es 4. Claro, Y ahí correcto. salió. 4 operador 4 te da 1. Entonces X vale 4. Muy bien, Alexander. Vamos a apuntar a Alexander la participación. Muy bien. A ver. Vamos a hacer la pregunta número 9. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta número 9. A ver, ¿quién me ayuda a resolver? Profe, yo la Profe, Ah, no, espera, profe, Ya alguien, lo dije profe, primero, Luana. profe. alguien había reservado y ese era Juan de Dios. Juancito, ¿no? A Juancito. ver. ¿Ya? ¿La 9? No, yo había reservado la 6. No, el reservo. Ah, no me acuerdo. Profe, yo le estoy escribiendo desde hace rato para la 9. Quiero ayudarlo, profe. Leonardo, ¿no? ¿Leonardo la 9? Sí, Leonardo. Muy bien, Leonardo. A ver, un ratito, Leonardo, un ratito, por favor. Estamos haciendo los ejercicios, se podría decir que son diferentes, ¿ya? Los ejercicios diferentes porque este tema es amplio, ¿ya? Este tema es amplio y tenemos que abarcar todos, pues, ¿no? Todos los temas. Y eso que falta un temita más, pero ya, ahorita lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer. A ver, sí. Pero lo bueno es que este tema es sencillo. A ver, Leonardo, me dice que el conjunto universal, ¿no? El conjunto es 1, 2, 3, 4. A ver, Leonardo, pregunta, hijito lindo. ¿Esta tabla cumple la propiedad de clausura? ¿Cómo, profe? Sí, Luanita, sí me di cuenta, sí me di cuenta. A ver, Leonardo, cuéntame. ¿Esta tabla cumple la propiedad de clausura? Sí, me agarró, profesor. Uy, a ver, ¿quién dice? Ahí está. Muy bien. Nicole me está diciendo que sí, Luanita que sí. Nicole, Sí, ¿por profe, qué? sí cumple. ¿Por qué es propiedad de clausura, Nicole? ¿Por qué, Nicole? Cuéntame. Por la propiedad del espejo, ya que se repiten Ujú, 2, de 3, 3, de 4, 4, ujú. de 2, 2, de 3, 3, y al medio se repite el 1, 1. Claro, muy bien. Pero Nicole, ¿sabes qué? El espejo es para ver y comprobar si es propiedad conmutativa. Apúntalo para que no nos olvidemos. Pero está muy bien lo que tú dijiste. ¿Ah? Vamos a apuntar a Nicole. Vamos a apuntar a Nicole. Muy bien. Lo que nos ha hecho recordar Nicole es para poder encontrar y calcular si la propiedad cumple la propiedad conmutativa. Perdón, la tabla se cumple la propiedad conmutativa. Y está muy bien, Nicole. Luanita, pregunta, ¿cumple la propiedad de clausura? Sí, no, ¿y por qué?
La propiedad cursora, sí. Sí, ¿por qué? Porque en el 1 hay tantos, en el primero dando su reglita. 1, 2, 3, 4 y en el de arriba 1, 2, 3, 4. No te fijes mucho en los componentes, sino en el cuerpo. No, profe, yo estoy diciendo en el cuerpo. Ah, ya. Estás yendo de frente al cuerpo. Muy bien, me parece excelente. Claro. Observa los elementos del conjunto. Observa los elementos del conjunto. 1, 2, 3, 4. Entonces, acá también debe ser, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y todos los números pertenecen al conjunto. Entonces, si se da ello, quiere decir que la tabla cumple la propiedad de clausura. Correcto. Muy bien. Leonardo, continuamos contigo. A ver, Leonardo, nos piden calcular. Vamos a imaginar que sea A. Uy. A ver. Esa cantante. Sí. Estás con el micro prendido. A ver. No, es que lo que pasa es que se emocionan con el curso. Y eso es bueno, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Vamos, Leonardo, te escuchamos. Primero se tendría que buscar el elemento neutro. ¿Cuánto vale el elemento neutro, hijo? El elemento neutro sería 1. Muy bien. Mira, si nos damos cuenta, acá hay una coincidencia, ¿no? Todo nos está saliendo casi uno, ¿no? Bueno, es coincidencia nada más, ¿no? Es coincidencia. Entonces, aquí es 1, 1, 1 y 1. Correcto. Muy bien, Leonardo. Entonces, primero se tendría que buscar el 2 a menos 1, que sería el 3. Claro. El inverso de 2 es 3. El inverso de 3 sería 2. Ujú, El inverso de 1 sería 1. ujú. Y el inverso de 4 sería 4. Correcto. Entonces, 3 asterisco 2 daría 1. Ujú, 1 asterisco 4 daría 4. ujú. Y 1 asterisco 4 daría 4. Y esto sale 4. Muy bien, Leonardo. Excelente. Excelente. Apuntamos a nuestro amigo Leonardo. Correcto, campeón. Muy bien. Ahora vamos a, chicos, tómenle un pantallazo si es que se puede, por favor. Tómenle un pantallazo si es que se puede, por favor. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar lo que es el elemento neutro y el elemento inverso. ¿Ya? El elemento neutro y el elemento inverso, por favor. Muy bien. ¿Listo el pantallazo? A ver, Juancho, ¿cómo es eso del elemento neutro y el elemento inverso, Juanchito? Ya mira. Escúchenme, ¿eh? Este es facilito, ¿eh? Este es sencillo, baby. Este es sencillísimo. Elemento neutro. A ver. ¿Qué pasaría si tu hermanito que está en el salón ardillita se acerca y te dice, hermanito, tú estás en tercer año de secundaria, ¿no? Ya estás grande, estás viejo ya. Hermanito, una consulta. ¿En qué operación básica se cumple el elemento neutro? Uy, ¿que ya te están enseñando en inicial? Sí, en estimulación temprana, hermanita. ¿En qué operación básica, ¿no? De las matemáticas, lógicamente, adición, sustracción, multiplicación, división, se cumple el elemento neutro? Bueno, tú de repente le preguntarás, ¿y qué es el elemento neutro? Es aquel elemento que no altera el resultado en una determinada operación. Por ejemplo, a ver, mira, yo te pregunto lo siguiente. 5 más ¿cuánto te da 5? 0. 0. 2 por ¿cuánto te da 2? 0. 0. 1. A ver. Parece que no me han entendido. 2 por ¿qué número te da 2? 1. 1, profe. 1. 1. Entonces, el elemento neutro
el elemento neutro aparece en dos operaciones básicas, en la adición y en la multiplicación. Ahora, para que cumpla el elemento neutro, escúchame bien por favor, va a cumplir dos propiedades. Se va a cumplir dos propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad? La propiedad de clausura. Y la propiedad conmutativa. Juancho, propiedad de clausura, sí. Entero, entero, entero. Natural, natural, natural. A ver, Juanchito, un ejemplo. Ya. Un ejemplo. Pero tómele pantallazo ahí, por favor, tómele pantallazo. Voy a ir borrando por acá. Tómele pantallazo, por favor, tómele pantallazo. A ver. Juancho, ¿este tema es difícil? Nada, chicos, es sumamente fácil. Mira, a ver. ¿Cómo calcularíamos el elemento neutro? Escúchame, ¿cómo calculamos el elemento neutro? Para encontrar el elemento neutro, debe cumplir necesariamente dos propiedades. La primera, propiedad conmutativa, y la segunda, propiedad de clausura. ¿Dónde encontramos la propiedad clausura? A ver, mira. Si yo te digo, vamos a poner acá, o acá hay un ejemplo, creo. A ver, a ver, a ver. De repente por aquí hay. Allá. En la pregunta número 11. En la pregunta número 11. Mira la pregunta 11. Ahí está. Justo acá hay un ejemplo, mira. Ya. Dice... En los enteros, ¿ya? Vamos a poner así. En el conjunto de los enteros positivos, en los enteros, ¿ya? En el conjunto de los enteros se cumple lo siguiente. Mira, X, operador Y, es igual a X más Y menos 3. A ver. Juancho, tú me dijiste que se tiene que cumplir la propiedad de conmutativa. ¿En qué operaciones básicas se cumple la propiedad conmutativa? Adición, multiplicación. Pero tú de repente me puedes decir, Juancho, acá hay una diferencia, hay una sustracción. No. La operación tiene que relacionar a estos dos componentes. De nuevo, explico de nuevo. Me dicen en los naturales, en los enteros. Ya. Ambos componentes tienen que participar o tienen que estar en una de las 4 operaciones matemáticas que aparece el elemento neutro. Adición o multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, presta atención. A ver. El elemento neutro, ¿cuál es la propiedad? Presta atención. La propiedad del elemento neutro es la siguiente. Componente, operador, elemento neutro es el componente. Explico de nuevo. Componente, operador, elemento neutro, componente. A ver, mira. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer componente es X, operador. El segundo componente sería el elemento neutro. Igual. Primer componente X más Y. ¿Pero quién es Y? Elemento neutro. Menos 3. ¿Es igual a quién? ¿Es igual a quién? Al primer componente. ¿Y quién es el primer componente? X. Ah, Juancho, mira.
X se va. ¿Cuánto vale el elemento neutro? 3. Listo, se acabó. Pero ¿qué pasaría si yo te digo esto? Mira, escúchame, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te digo esto? En los naturales, A corazoncito B es igual a más B más 8. A ver. ¿Cumple la propiedad conmutativa? Fíjate en los componentes, solamente en los componentes, solamente en los componentes. Mira los componentes, mira los componentes. Ahí está. ¿Cumple la propiedad conmutativa? Sí. ¿Por qué? Porque está en la operación adición. Entonces, decimos, quiero calcular el elemento neutro. A, operador, elemento neutro. ¿A quién es? A más B. ¿Pero quién es B? Elemento neutro más 8. ¿Es igual a quién, Juanchito? Al primer componente. Si te das cuenta, el amor se te fue. Uy, Juancho. ¿Cuánto vale el elemento neutro? Menos 8. Yo te pregunto, ¿el menos 8 pertenece al conjunto de los números naturales? ¿El menos 8 pertenece al conjunto de los números naturales? No. Como el menos 8 no cumple o no está o no pertenece a los números naturales, no se cumple la propiedad de clausura. Y como no se cumple la propiedad de clausura, quiere decir que esta ley de formación no tiene elemento neutro. ¿Ya? Así es que para que exista elemento neutro debe haber dos. Conmutativa y propiedad de clausura. Tómenle pantallazo, chicos, y con eso ya nos estamos despidiendo. Sí, la tarea es a las 2 de la tarde, se activa, sí, en la plataforma.